Buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del Congreso Internacional sobre Metadatos. Vamos a iniciar con la conferencia magistral que nos dictará el doctor Renato González Melo. Su conferencia se titula Los metadatos y la conservación del patrimonio cultural material. El doctor Renato González Melo tiene la licenciatura en Historia con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Historia del Arte con mención honorífica también en la UNAM, fue investigador del Museo de Arte Álvar Carmen T. Carrillo Gil del 1988 a 89 y curador de la colección del mismo museo desde el 89 hasta el 92. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1992. Es profesor de la licenciatura en Historia desde 1991 y del posgrado en Historia del Arte desde el 2000, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curador junto con Diane Miliotes de la exposición José Clemente Orozco in the United States, inaugurada en marzo del 2002 en San Diego. Curador de la exposición Los Pinceles de la Historia 4, la Arqueología del Régimen, México, Museo Nacional de Arte, septiembre de 2003 a febrero de 2004. Le damos la palabra al doctor Renato González. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta conferencia voy a describir la necesidad de organizar la información relativa a la conservación de los objetos culturales, enumerando los que a mí me parecen muy serios obstáculos que enfrenta esa tarea. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de esta conferencia su amable invitación, particularmente al doctor Ariel Rodríguez, a la doctora Georgina Torres, y hacer extensiva mi gratitud al IBI y a los colegas del gremio de la bibliotecología que han sido muy generosos en aceptar el diálogo que hemos propuesto. Yo soy un historiador del arte y mi presencia aquí seguramente quiere decir que son cada vez más las disciplinas que requieren organizar su información en forma profesional, enfrentando un rápido y a veces muy inequitativo proceso de modernización al que habré de referirme en los próximos minutos. No quiero, sin embargo, que este agradecimiento pase tan rápido. La necesidad de comprensión mutua entre profesionales de distintas disciplinas o indisciplinas, la mía es una indisciplina, la historia del arte, se ha vuelto ahora esa comprensión mutua más necesaria que nunca, yo diría que obligatoria, y en algunos casos legalmente obligatoria. Hemos pasado en las últimas décadas de la noción de interdisciplina, que era un lugar común de las retóricas académicas que buscaba contrarrestar una cierta tendencia a la autarquía de los saberes, particularmente en las humanidades. De ese punto hemos pasado a la interdisciplina como necesidad de comunicación entre disciplinas que seguramente tendrán que cumplir sus nuevas obligaciones y que para hacerlo, lejos del pensamiento utópico de hace un par de décadas, van a restaurar algunas de las metáforas más autoritarias y cerradas de sí mismas, expresadas visualmente en las llamadas ontologías. El diálogo entre especialistas al que me voy a referir ahora es real y como es real es tremendamente difícil. Ocurre entre físicos, químicos, restauradores, historiadores del arte, lexicólogos y especialistas en información. Pensaba yo ahora cómo expresar estas diferencias entre nuestros saberes y nuestras formaciones. En la historia del arte, la indisciplina no se considera realmente un defecto, sino lo contrario. Dicho de otro modo, yo pensaba al comenzar que seguramente a ninguno de ustedes se le olvidó desayunar hoy como se me olvidó a mí. Y voy a tratar de proceder a pesar de eso y tratar de mostrar un caso extremo
de caos, el que están ustedes viendo, y cómo necesita intensamente de los metadatos. Me refiero a un estudio ya publicado con el título Baja viscosidad, escrito en equipo, un equipo del que formé parte, los créditos vienen al final, y cuyo archivo, bastante extenso, no tiene metadatos. En el año 2002, como resultado de comentarios que recibía una ponencia en un coloquio sobre el modernismo en el arte latinoamericano, busqué apoyo en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas para resolver una pregunta sobre un cuadro de David Alfaro Siqueiros. Este cuadro. Siqueiros pintó el nacimiento del fascismo durante una estancia en Nueva York en 1936. Por motivos que escapan a esta conferencia, se trata de una obra crucial en la adopción de nuevos métodos y sobre todo nuevos materiales en la pintura del siglo XX. La pregunta inicial era muy sencilla y quedó superada con velocidad. Conocemos dos versiones de esta obra, una de una vieja fotografía de los años 30 y la otra como está hoy en la Sala de Arte Público Siqueiros, a la derecha. Ahora bien, estas dos imágenes corresponden a dos objetos diferentes o se trata del mismo cuadro, fotografiado por primera vez en 1936 y luego otra vez, después de arruinarlo el propio creador mediante un repinte muy desafortunado. Podríamos encontrar, nos preguntábamos, el cuadro original o ya quedó irremediablemente destruido bajo el repinte del autor. El estudio resultante se salió del esquema tradicional que hubiera tenido el estudio monográfico de una imagen. Se tomaron cientos de fotografías, se tomaron micromuestras como esta de los bordes del cuadro, se fotografiaron, se pusieron bajo el microscopio y se volvieron a fotografiar, se tomaron fotografías normales con luz rasante, con luz infrarroja, con luz ultravioleta, micro y macroscópicas. El total de imágenes utilizadas fue el siguiente. Sandra Cetina, que colaboró en este esfuerzo de manera muy notable, me pasó todo. 500 imágenes de la obra, incluyendo fotografías rasantes, visibles, ultravioletas, reflectografía infrarroja y detalles, más de 300 imágenes de estereomicroscopía de superficie, microscopía óptica y electrónica de las muestras, las imágenes que se realizan de cada espectro no destructivo y además más de 500 imágenes y alrededor de 20 videos de reproducción experimental. Sin contar los múltiples documentos de texto, tablas de Excel, protocolos experimentales, documentos de Word mixtos, dice esta colega muy prudentemente, son documentos de Word con fotos pegadas y explicaciones. Al final, desafortunadamente, confirmamos que Siqueiros pintó encima de su obra maestra y la echó a perder, pero esa ya no era la pregunta. Voy a hablar al final de lo que concluimos. Aquí pueden ver ustedes, producto de nuestra desesperación, una reconstrucción de cómo podría haberse visto la pintura, que está apoyada en las micromuestras que tomamos y todo eso. Al mismo tiempo, nos quedamos con tanto material que nos tardamos varios años en publicar el estudio. Se inició en 2002-2003, concluyó el estudio en 2007 y estuvimos 5 años corrigiéndolo porque estábamos un poco asustados de la magnitud de lo que habíamos encontrado. ¿Cómo debería almacenarse toda esa información? Y quiero decir que esto es un proyecto para el momento en el que estamos actualmente modesto. Se produjeron algo así como 2.500 archivos digitales. Ahorita se genera o se puede generar eso en un par de semanas. El Instituto Getty, que ha desarrollado un trabajo muy serio acerca de este problema, clasifica los resultados de los estudios científicos en 3 tipos: imágenes, datos y textos. Las imágenes, como lo indica este diagrama, son valiosas por los datos que contienen. Estos datos, sin embargo, son muy distintos de los contenidos en los espectros y en los textos, pues dependen de manera casi absoluta de la observación especializada, la descripción y la interpretación. Los espectros
casi siempre traducibles en una matriz cartesiana de números X y Y, son conjuntos de datos que podrían ser legibles por algún programa especializado, aunque por las razones que veremos no hay muchas posibilidades de que sean directamente buscables en la red, de la manera, por ejemplo, en que lo es un libro digital. Los textos suelen ser descripciones o explicaciones en lenguaje del que llaman natural. Ningún lenguaje es, desde luego, realmente natural, es una categoría que hay que cuestionar. Siempre es buena idea saber para qué es necesario organizar un acervo. Cualquier especialista o profesional con experiencia, yo no lo soy, insisto en que soy historiador del arte, va a comenzar por ahí, va a preguntar quiénes son los usuarios. En este caso hay dos propósitos y dos tipos de usuarios. Primero, realizar estudios históricos que se basan en la interpretación de los materiales y la técnica de las artes para conseguir información concreta o bien para profundizar en la información de las obras. Las distintas técnicas de imagenología, los espectrogramas que arrojan los instrumentos científicos y las descripciones especializadas de los científicos permiten saber cosas que no podrían determinarse por la observación simple o por el análisis de documentos históricos. Una parte de esa información suele referirse a la cronología de los objetos, aunque es menos precisa y determinante de lo que quisiera a veces la cultura popular. Pero hay otra parte de la información que permite conocer mejor las intenciones de los artistas. Esto ocurre de manera muy simple cuando una imagen de rayos X o infrarroja revela una corrección del artista si es un pintor, y hay casos más complejos. El segundo objetivo posible de esto sería hacer estudios de conservación de las obras de arte, pero en gran escala, con información georreferenciada, de manera semejante a lo que hace la epidemiología. La información sobre materiales es semejante al expediente médico de un paciente. Es ideal que esté organizada de antemano cuando el preciado objeto artístico tiene alguna dificultad. Pero mejor aún que tener información sobre un objeto que ha sufrido un deterioro, sería prevenir el deterioro. El patrimonio cultural material, tangible, está hecho de materiales concretos y estos reaccionan de manera específica ante las condiciones ambientales, la fauna, la flora y las circunstancias específicas de la ubicación. Quisiera ser más específico. Siqueiros pintó el nacimiento del fascismo con materiales sintéticos industriales que eran en 1936 muy novedosos. Utilizó nitrato de celulosa, un antecedente de los plásticos modernos que se utilizaba para pintar automóviles debido a que secaba muy rápido. Más adelante comenzó a usar polímeros, acrilatos sobre todo. Aunque él tenía la idea de que estos materiales, hijos de la industria y de la ciencia, eran superiores al óleo tradicional e iban a durar muchos años más, en realidad existe bastante polémica sobre su resistencia y duración, y es posible que en algunos casos se estén descomponiendo ahora mismo de manera química y a gran velocidad. Esto es bastante grave porque Siqueiros no fue el único pintor en utilizar esos materiales, pero además son los mismos materiales que se han utilizado en el último medio siglo con fines de conservación. Estos materiales sin pigmento, transparente, se vuelven barnices para los conservadores. Barnices acrílicos, maderas aglomeradas, a veces incluso asbestos, no abundo en los peligros del asbesto. Sería estupendo que pudiéramos tener mapas razonados que ilustraran la relación entre el ambiente y la fragilidad específica de distintos materiales. Estamos hablando de un problema de gran escala. Entonces están establecidos los usuarios, son los historiadores y los conservadores, pero aquí hay una demanda adicional. La tendencia política a poner grandes volúmenes de información en la red mundial, y esto está relacionado con distintas preocupaciones, de las que destaco dos. Primero, la necesidad de las estructuras políticas para legitimarse mediante la mayor publicación posible de información. Y segundo, el propósito, desde luego legítimo, de hacer pública la información científica o académica que se genera con fondos públicos. Esto es una tendencia mundial, como lo sabemos. Por lo menos en México, el gobierno federal modificó una buena cantidad de leyes y normas para que toda la información pública sea accesible en Internet, incluyendo la información académica generada en las universidades públicas
en un proyecto que en términos generales tiene afinidades con la Open Government Initiative de la administración Obama en Estados Unidos, la Iniciativa Nacional Digital. Esto construye a un tercer usuario. Este tercer usuario no es historiador ni restaurador y de hecho no es algo muy concreto, es un usuario abstracto de Internet, un usuario imaginario y es un usuario que va a ser más exigente que los usuarios reales porque es un ciudadano. Se supone que se publica para un ciudadano con derechos y se supone que él quiere ver la información o ella para hacer valer su punto de vista. Ese es el sentido de la transparencia. Entonces, establecidos los posibles usuarios y objetivos, vamos ahora a enumerar las dificultades que tiene la organización de la información que he referido hasta aquí. Bueno, los problemas implicados. Primero, catálogos incompletos. Los estándares mundiales para la catalogación de objetos artísticos, no digamos para sus metadatos, son bastante recientes y si los comparamos con las venerables reglas de catalogación angloamericanas, están en su infancia. De los que tienen mayor vigencia, la asociación VRA data de 1982 y el estándar VRA Core de 1996. CDWA del Instituto Getty se desarrolló en los años 90. Los muy poderosos, bien hechos, CRM y LIDO de la UNESCO son aún más recientes, respectivamente de 2006 y 2010. Aunque hay una tendencia clara a reconstruir toda la información de acuerdo con el modelo LIDO-CRM, el formato promovido por el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, el proceso está bastante lejos de concluir. Un factor importante en ese atraso es el atraso en la propia tarea de catalogación de los objetos. Esto es, no tenemos metadatos porque todavía tenemos muy escasamente datos. En nuestro país, las leyes determinan que todos los restos anteriores a la conquista son patrimonio arqueológico, todos, orgánicos o inorgánicos, de factura humana o no. Y que todas las construcciones, esas sí humanas, y bienes muebles entre la conquista y el siglo XIX, incluyendo el siglo XIX, son patrimonio histórico. Como tales, están protegidos por el Estado, que tiene la obligación de inventariarlos, porque el inventario es un requisito para cualquier forma de propiedad. Obviamente, este catálogo es un catálogo muy difícil de concluir. La adopción de estándares y métodos uniformes de catalogación ha sido gradual. Sobra decirlo, ninguna organización de la información sobre la conservación de los objetos culturales y artísticos va a ser útil si no se resuelve primero la catalogación de los objetos. Antes de tener metadatos de conservación de los objetos, tenemos que catalogar los objetos y vamos atrasados. Segundo, la información está organizada alrededor de los objetos. Lo que les muestro es un documento espléndido, hasta lo pusimos en una exposición, es el mapa que hicieron unas restauradoras del cuadro de Siqueiros. Pueden ver ahí con una serie de claves visuales de su propia factura, cómo señalan toda la superficie y van marcando dónde tomaron muestras, van marcando dónde ven algo que les llama la atención y que luego van a estudiar, características específicas. Podría resumir esto y cortar ahora diciendo, vamos a convertir esto en metadatos, y es desde luego un reto importante. Pero dicho de manera más organizada, la información sobre la composición material del arte tiene como principio de organización a los propios objetos, cada uno de ellos. Se trata de imágenes, reportes técnicos o bien otro tipo de documentos que pueden recuperarse por el tipo de estudio o por alguna de las variables que contengan, por ejemplo, que se refieran a un material determinado, que se refieran a la madera o al óleo, al nitrato de celulosa. Pero en todo caso y siempre van a ser informaciones organizadas alrededor de objetos singulares
en la mayor parte de los casos irrepetibles, a diferencia de los libros, donde se cataloga un contenido que puede reproducirse en miles o millones de ejemplares, sin que esto modifique significativamente el catálogo. Como ya se dijo, sería imposible clasificar toda esa información científica si no existiera previamente una clasificación de los objetos a los que se refiere. Sobre todo si pensamos que el mismo estudio aplicado a dos objetos con características diferentes puede tener el mismo estudio científico aplicado a dos objetos distintos, un valor distinto. En cierta medida, cuando se emprende el estudio científico de una obra, se construye un pequeño cosmos. Ese cosmos es el cosmos del objeto artístico, que contiene una naturaleza artificial que le es propia. Las leyes naturales, claro, son ahí idénticas que en cualquier otra cosa, pero los principios de organización y jerarquización entre las cosas cambian bastante, obligando a una catalogación ad hoc. Volvamos al cuadro de Siqueiros. Tiene varias capas de pintura que pertenecen a dos composiciones distintas. Por lo tanto, cualquier estratigrafía, a diferencia de otros cuadros, está obligada a considerar esa segunda variable. Esto es algo que no se repetirá en otros cuadros. En esta superficie hay dos cuadros y además el que más nos importaba es el que está abajo. En suma, nada nos garantiza que una muestra del mismo polímero, cuidadosamente tomada de la superficie de una obra y analizada con la misma técnica de imagen, sea comparable con otra. Aunque la técnica lo sea, las obras no necesariamente lo son. Tercero, dificultad de clasificación de las imágenes en general. Las imágenes tienen una dificultad inherente, sin importar la técnica con la que se hayan generado. Aunque algunos métodos especializados pueden dar lugar a imágenes que sean tan limitadas en sus parámetros que pudieran ser susceptibles de lectura por una máquina, en términos generales no existen, como sí existen para los textos, métodos automáticos para describir imágenes. Desde luego hay herramientas que parecen mágicas que permiten buscar rostros y encontrar patrones similares, pero se trata de herramientas que comparan unas imágenes con otras. El ejercicio de descripción de una imagen implica una jerarquización intensa y esto nos trae a otra dificultad. Una de las discusiones más frecuentes entre los bibliotecarios y sus semejantes, los curadores de los museos, restauradores e historiadores del arte, se refiere al uso de encabezamientos temáticos para describir las imágenes. No son pocas las bases de datos que tienen por omisión campos enlazados con el servidor de autoridades de la Biblioteca del Congreso para usar encabezamientos temáticos. Supongamos que le pusiéramos encabezamientos temáticos a esta fotografía obtenida por microscopía del nacimiento del fascismo. Tendríamos que comenzar por describir la imagen. Habría, tanto en la Biblioteca del Congreso como en instrumentos más especializados, el más importante es uno que se llama Iconclast, una serie de alternativas. Como no es nuestro asunto principal, nos vamos a conformar por ahora con uno de sus contenidos más evidentes. El cuadro de Siqueiros se refiere al apocalipsis, al fin de los tiempos, y vamos a tomar como bueno el encabezamiento Apocalipsis en el arte. Les muestro el registro en el catálogo de autoridades de la Dirección General de Bibliotecas. No es ideal, pero tampoco no es realmente lo que nos importa más. Ahora, ¿qué hacemos con la imagen de abajo? El asunto se complica mucho si buscamos ahora clasificar la imagen de acuerdo con su técnica. No todas las técnicas actuales para la producción de imágenes están actualizadas en las autoridades de encabezamientos temáticos multinacionales, aunque las autoridades de la Biblioteca del Congreso sí suelen estar muy actualizadas y ser muy comprensivas. En el caso de esta imagen obtenida de un microscopio electrónico de barrido, me refiero desde luego a la que está abajo, la propia fuente de la UNAM brindaría una lista bastante completa de técnicas de microscopía, por lo que este primer paso en este ejemplo particular no sería problemático. Sin embargo, la información debe incluir, y aquí viene esta perturbadora foto de la imagen con su texto explicativo, la información debe incluir toda clase de parámetros en la producción de la imagen.
porque es esto lo que le da validez científica, y eso de veras no siempre está en los encabezamientos temáticos. Sería difícil incluir estos factores porque los parámetros, a diferencia de los encabezamientos, no son temáticos. Es un problema conceptual, los parámetros no son realmente temas. Ahora, supongamos que necesitamos clasificar algo que vio un especialista en una fotografía técnica. Esta descripción, que viene siendo esta, solo la puede hacer un técnico o científico calificado. De nada nos sirve una impresión inocente sobre la imagen. Se requiere la interpretación científica muy especializada. ¿Qué significan las manchas? ¿Por qué puede inferirse de ellas la existencia de una nueva capa de pintura? Es un químico y un restaurador. Cada uno por su lado es difícil. En este punto, la fotografía es un documento más bien mudo si no le añadimos un mínimo de información descriptiva, escrita, a mano, que nos permita buscar, por ejemplo, todas las fotografías ultravioletas que permiten examinar las capas superiores de una pintura o pongamos, por ejemplo, su reverso. Es igual, se trata de metadatos. Es un caso muy claro, pues es información sobre la información que sirve para hacerla legible por las máquinas. Pero estamos cortos de vocabularios, estamos huérfanos de ojos especializados que sepan al mismo tiempo los rudimentos indispensables para convertir su observación en metadatos, aunque solo sea para distinguir entre distintas técnicas de producción de la imagen. Digamos, es el restaurador y el químico y el especialista en información. Cuarto, dificultad en los formatos que arrojan los instrumentos especializados. Esto es una pesadilla, lo que les estoy mostrando. De manera típica, un instrumento científico manda información a una computadora que a su vez solo está conectada al propio instrumento. Es frecuente que haya una restricción para conectar esa computadora a cualquier otra cosa, a veces por consideraciones de propiedad intelectual o a veces para evitar que una actualización automática de un sistema operativo impida el funcionamiento del instrumento, que se actualice solito el sistema operativo y ya no se vea nada del microscopio o algo así. Entonces, las compañías casi siempre tienen una prohibición de conectar a la red y si no, no hacen válida la garantía y cosas así. El programa que maneja el instrumento suele ser lo que llamamos en español muy mal, software propietario. Este anglicismo está mal porque el código es propiedad de la compañía, el software no es propietario de nada. El formato de los espectros, gráficos, imágenes y otros resultados suele ser también exclusivo, no abierto y no universal. La lectura a través de programas hechos por terceros es muchas veces posible, pero los científicos, los especialistas dicen que no siempre es confiable, que la misma imagen vista con otro programa a lo mejor no se ve igual. Tenemos mucha suerte cuando podemos obtener un archivo en formato TXT, CSV o una hoja de cálculo con los datos o bien una imagen TIFF. Estos estándares suelen implicar un empobrecimiento de la información o de la imagen, pero los archivos llamados propietarios no siempre son legibles fuera de su computadora. Peor aún, hay instrumentos que entregan información en archivos de formato comercial, ya sea procesador de texto o impresión de documentos, una foto con una tabla en doc o en PDF. Eso. Esta conferencia no se refiere a la conservación de archivos digitales, pero este aspecto del problema me parece aterrador. Sexto, límites borrosos entre los datos y los metadatos, no siempre. ¿Cuál es ese límite entre los datos y los metadatos? Cuando se clasifica una fotografía de una obra de arte, les muestro otro archivo quizás más manejable en formato TXT, con la información de un estudio mediante un instrumento y la manera en que lo organiza todo un restaurador. Ustedes verán que lo organiza por cortes transversales de una estratigrafía, ahorita me refiero a eso. ¿Cuál es el límite entre los datos y los metadatos? Cuando se clasifica una fotografía de una obra de arte, ¿debe incluirse información de la obra representada?
Este problema suele confundir bastante a los profesionales de los museos y el patrimonio cultural, cuyo enfoque sobre este tema es fundamentalmente pragmático. Ven las imágenes como instrumento de registro, no hace mucho se usaban las Polaroid, y se resisten a darle de valor al documento mismo, es decir, al registro. Les parece raro que el registro sea objeto de un registro. El problema aumenta cuando hablamos de imágenes o datos científicos por un motivo: la cantidad de documentos. Es imaginable, aunque no inminente, un futuro en el que la información misma, por lo menos la información numérica, pueda ser legible por las máquinas durante una consulta cualquiera. Digamos que un buscador de Internet lea los datos y reconstruya las gráficas. Eso creo que es posible imaginárselo, y eso va a volver el límite entre los datos y los metadatos un límite teórico. Esto tiene consecuencias importantes. Los profesionales de la restauración generan bases de datos muy detalladas y normalmente adecuadas al tipo de objeto en el que son especialistas. Este ejemplo me encanta. Una parte importante de la información, pueden verlo aquí, está cifrada en el color. Esto es que siguen una lógica muy especializada y que no siempre están adecuadas o correlacionadas con algún instrumento universal como doble encore. Esto es que no hay ninguna garantía de que información compatible o igual se describa y organice en formas comparables o equiparables. Séptimo, frecuentes juicios de valor implicados en la información. La restauración de objetos culturales es un campo en el que hay principios generales y normas éticas que proceden de teorías específicas. Uno de los temas de debate en la restauración de pintura se refiere a las distintas capas del objeto. Me explico. Una pintura al óleo realizada de la manera tradicional tiene por lo menos 4 capas: la tela, la capa de preparación, frecuentemente blanca, la capa pictórica, que es lo que suele considerarse la pintura, y la capa de protección, lo que podríamos llamar el barniz. Ahora bien, la capa de protección es cualquier cosa menos una película transparente e inocua. Con frecuencia tiene colores. A veces estos colores pueden ser resultado de procesos químicos, de deterioro, de la acción de la luz o de otros factores físicos. Los barnices se vuelven amarillentos, pero ese tono no siempre es accidental o producto del tiempo. La pátina puede haber estado en los propósitos del pintor. No son pocos a lo largo de la historia los que ponen distintos pigmentos en los barnices para lograr efectos cromáticos o luminosos. Lo anterior tiene consecuencias prácticas muy serias. Pensar en la capa superior de la pintura como un mero barniz o capa de protección puede llevar equivocadamente a quitarla. Este es un caso extremoso como pocos. Esto es, claro que diríamos, híjole, un poco de acetona y a ver si encontramos lo que está abajo. Pero incluso si fuera solo una capa de barniz amarillento, las normas éticas de la restauración aconsejarían la mayor prudencia antes de hacer algo así. No se puede, no se debe, porque es falsificar la historia. Así lo dice un autor italiano, Cesare Brandi, que publicó en 1960 una teoría de la restauración bastante buena, que hasta la fecha se lee en México y que precisamente pone uno de sus énfasis en la necesidad de conservar las capas de protección, incluso deterioradas, asegurando simplemente lo mínimo para la legibilidad de la obra, para que el barniz no esté tan negro que no se vea nada, pero evitando la falsificación histórica. La obra no es nueva, no hay que fingir que es nueva, no se vale hacerle lifting. Lejos de restaurar su autenticidad primigenia, este tipo de restauraciones, que eran comunes, falsificaban un supuesto estado original libre de contaminación. Ahora bien, si se trata de una pintura, los conservadores van a dividir su superficie en estratos. Cada estrato va a tener un nombre específico, pero además esta división no es el producto de una mera observación empírica, está cruzada por juicios morales, y estos juicios son muy importantes porque se pone en juego la noción de verdad. Si tú le quitas la capa superior a una pintura, a lo mejor la ves más bonita o más brillante, pero estás falsificando, la estás interfiriendo en la noción de verdad.
El cuadro al que me refería al principio de esta participación, el nacimiento del fascismo, es un ejemplo muy exagerado de estas disyuntivas. En este caso no estamos hablando de una capa de protección, sino de una modificación radical de la obra. Se trata de dos cuadros, pues sí, son dos, pero están sobre el mismo objeto, uno sobre otro en distintos estratos. ¿Cómo hacerse cargo de esta duplicidad sin incurrir en juicios de valor? Digamos que esta obra está muy lejos de ser la única que reúne en el mismo objeto dos imágenes y que la catalogación determinará casi sin remedio que alguna de las dos adquiera un estatus mayor con casi todos los instrumentos actuales. Estas son las mayores dificultades, a mi parecer, seguramente habrá más. Desde luego ustedes me dirán que algunas de estas cosas están en vías de solución bastante clara en los sistemas médicos, por ejemplo, de información, en los sistemas hospitalarios que a veces tienen características muy semejantes, y así es. Sin embargo, son sistemas que requieren adaptarse a funciones semejantes, pero de ninguna manera iguales. Bueno, estos problemas serían suficientes para desanimar a cualquiera. Los metadatos se refieren a un universo de objetos que no está completamente catalogada, tienen como centro imágenes que deben describirse en forma verbal y no automatizada, y es frecuente en ellos que la frontera entre los datos y los metadatos sea difícil de establecer. Para colmo de males, quienes investigan la composición material suelen atribuir juicios de valor a las categorías empleadas en la clasificación. Digamos además que, como ocurre en otros campos, los esfuerzos para establecer los metadatos son bastante recientes. En mayor medida que la catalogación de libros o de obras de arte, la organización de la información sobre la composición material de las obras busca sistematizar un saber que recurre a las ciencias, pero que no es propiamente una ciencia. No busca establecer paradigmas, no está interesado en las leyes generales y se concentra de manera exclusiva en sus objetos de estudio, en sus cuadros. Aunque esto pueda ser semejante a la medicina, hay una diferencia crucial. Cada objeto artístico tiene una estructura propia y distinta de los demás, una diversidad que los cuerpos humanos no tienen. La sistematización de estos datos es complicada por un problema de fondo. La historia de las ciencias ha explicado hace años que la medicina, a semejanza de los saberes sobre las artes, procedía originalmente oliendo flujos y probando el sabor de las emanaciones, haciendo punciones y otras tareas igualmente bárbaras. La conservación de los objetos tiene todavía algo parecido al diagnóstico médico a la antigüita. La mayoría de las ciencias tiene un territorio formalizado, incluso matematizado, y otro que depende bastante de la intuición. Por una parte, los científicos clasifican y organizan el mundo, por la otra, no son pocos los que prueban, golpean, huelen, lamen y pinchan sus objetos para llegar a conclusiones preliminares. Bruno Latour narra esto en un pasaje conmovedor, donde demuestra que los edafólogos clasifican las muestras de tierra y antes de mandarlas al laboratorio, les hacen así para ver el grado de acidez. En la primera mitad del siglo XX, el filósofo alemán Walter Benjamin le dedicó un ensayo a teorizar sobre el aura de los objetos artísticos tradicionales y con esto se refería a la densidad de su conformación material que los hacía realmente irreductibles. Y bueno, el fondo de este problema es que los objetos de estudio son cualquier cosa menos información depurada. Algo que los historiadores del arte sabemos desde siempre, son construcciones complejas y muchas veces caprichosas, y somos un gremio que le dedica años a entender pequeñas variaciones en las cosas, por ejemplo, la desaparición de la Estatua de la Libertad en este cuadro de Siqueiros. Aunque se benefician de todos los avances de la química y se toman muy en serio las técnicas y métodos de las ciencias, las prácticas de los conservadores se basan firmemente en la experiencia. Sugiero que antes de intentar una conversión de estos saberes en un esquema de metadatos, se recurra al auxilio de un etnógrafo, lo digo totalmente en serio, alguien que busque entender cuál es la relación de los restauradores y de los historiadores con la información y cómo podríamos sistematizar una experiencia que no es en su origen nada sistemática. Bueno. ¿Cómo deberían ser los metadatos para estos fines de conservación? Bueno, primero que nada se requiere de un sistema muy plural,
donde tengan cabida los datos de ciencias muy distintas entre sí. Me he referido a la química y a la física, que finalmente se comunican muy bien. Cuando empezamos a hablar de biología, ya empieza a haber discrepancias, ya empieza a haber interferencia, digamos. Es muy importante en esto tener fuentes de autoridad confiables, el esfuerzo para establecer vocabularios que para estas ciencias no eran originalmente necesarios, que se vuelven necesarios por nuestras necesidades de catalogación. Segundo, la información, además de organizarse alrededor de los objetos, debe organizarse alrededor de las técnicas de análisis. Y esto es un principio muy importante que va a costar mucho trabajo, principalmente a los que venimos del campo cultural, no tanto a los que vienen del campo científico. Tercero, debe ser información abierta e interoperable, evitando los formatos comerciales, porque como alguien muy interesado en estos temas, cuando yo veo un documento de texto con fotos pegadas y tablas, realmente prefiero la hoja rayada con plumones, porque yo sé que esa la voy a poder volver a ver dentro de 20 años. Cuarto, debe incluir un método sencillo para ubicar un punto o un área en un objeto o en un conjunto. El problema del cuadro no es tan difícil porque es un problema bidimensional con una tridimensionalidad muy acotada. Esta obra tiene unas 6 capas y se acabó, esa es su tridimensionalidad. Cuando se trata de una escultura o cuando se trata de una obra de arte conceptual que puede estar dispersa en varios puntos de una ciudad, este es un problema grave. Digamos que cada registro de metadatos va a requerir algo parecido a un sistema de información geográfico, pero construido ad hoc para cada objeto. El objeto va a ser toda la superficie del mundo y la información tendrá que georreferenciarse adentro de ese mundo. Siguiente, los profesionales de la información deberían estar más en la planeación del sistema y menos en la clasificación de los archivos ya existentes, porque eso nos daría la posibilidad de evitar algunas de las prácticas de registro, digamos, menos ordenadas y potencialmente más costosas de resolver. Pienso en la construcción de instrumentos parecidos a los que usan las redes sociales para que sean los propios usuarios los que clasifiquen, como ocurre en las redes sociales, rostros, permitan la inclusión de lugares geográficos, incluyan una descripción somera. No me parece realista pensar que con una producción de 2.500 archivos semanales o algo así, con un nivel de especialización como el que tienen estos, pueda haber para equipos de trabajo que normalmente son financieramente un poco frágiles, un ejército de clasificadores detrás. Tiene que haber una forma de organización eficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Porque a ustedes les queda claro que lo que estoy describiendo va a ser costoso y difícil. Los portales de noticias y los periódicos tienen unas imágenes hoy muy dramáticas que anticipan la posibilidad de una inundación en algunas partes de París. El personal del Museo del Louvre se encuentra en este momento sacando la mayor cantidad posible de obras de unas bodegas que se encuentran en el nivel inferior del museo y que podría ser afectado por la inundación. Las dificultades de este movimiento son considerables. Tienen que saber cuánto mide cada cosa, tienen que saber cuáles son los materiales más susceptibles al agua, tienen que establecer prioridades, ya tienen un cálculo en el que las obras que deben mover no caben en los niveles superiores del museo y ya sabían que esto les podía pasar, pero todavía no han terminado unas bodegas adicionales que estaban construyendo para esta eventualidad. Para todos vienen a la memoria las imágenes de la inundación catastrófica de Florencia en 1966. En la imagen vemos una pintura que quedó almacenada más de 40 años, protegida por un papel especial para evitar que se descascarara. Para mí, en lo personal, estas fotos traen a la memoria la
inundación del Museo Carrillo Gil en 1988, en la que se dañaron más de 1.500 obras y que viví como estudiante. Sobre esto se puede filmar una película de desastres, pero hay otros peligros invisibles y no tan aparatosos que también están mermando nuestro patrimonio cultural. Volviendo al cuadro con el que iniciamos, parte de nuestro análisis incluyó estas obras, una anterior y otra posterior al nacimiento del fascismo. Descubrimos que el accidente en la mina tiene pigmentos minerales recogidos en las afueras de Taxco, que es un pueblo minero donde Siqueiros estaba desterrado. Esto es un cuadro sobre la minería que usa pigmentos minerales. Y en la obra de la derecha, no les traje la pintura, les traje el boceto, la pintura está en el Munal. Se encontró que en la parte posterior había una capa de pintura negra que, vista al microscopio, resultó que era una capa de chapopote, era petróleo. Esta es una alegoría de la nacionalización petrolera que tiene en la parte de atrás una capa de petróleo que no tiene ningún fin práctico de conservación, que no sabemos para qué la puso, a menos que Siqueiros confiara en el poder del material. No hay duda de que Siqueiros confiaba en el poder de los materiales, que Siqueiros pensaba que la pintura pintaba, que él podía poner las condiciones para que la pintura pintara el cuadro. Esto, en alguna medida, ocurre siempre y hace todavía un poco más difícil la tarea. Les agradezco mucho su atención, que es realmente una llamada de auxilio. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Renato González por su espléndida presentación. Les invitamos a que quienes tengan alguna duda, comentario que hacerle, lo hagan de manera personal allá afuera, así como se ha dado en este congreso la participación de ustedes en el momento del descanso, por favor. Muchas gracias. Solo añadir, aunque lo fui diciendo a lo largo de la presentación, pero es creo que éticamente obligatorio, estoy hablando de un trabajo en equipo, la interpretación de ese trabajo es mía, pero toda esta microscopía, eso ni de chiste lo hice yo. Son las personas que aquí aparecen y a quienes desde aquí les expreso mi enorme gratitud. Muchas gracias.